Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la espera. Pues sé que este día va a ser poderoso, es este tiempo muy poderoso y quiero que pongan mucha atención. En este día le he llamado el poder del secreto. Y es muy importante que nosotros pongamos mucha atención en lo que este día voy a tratar. Miren, a veces nos ponemos a pensar cómo es Dios, ¿no? Si decimos si Dios es grande, es el creador del universo y es el que hace todas las cosas. Entonces, es increíble el saber el asombroso poder de Dios que tiene, ¿no? Él es el creador del cielo y de la tierra, es el que hizo todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿no es increíble que el asombroso Dios del universo nos haya invitado a una relación viva y creciente con Él? Es algo muy asombroso. Entonces, hoy les voy a dar unas llaves y unos secretos para poder estar ahí en ese lugar en donde podamos ingresar de una manera genuina delante de Él, ¿sí? Por eso es importante que pongan mucha atención. Y en este momento vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Bendecimos este día, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que sea la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Que seas tú hablando, Espíritu Santo de Dios, en este día. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces para comenzar, les pido que tengan sus Biblias a la mano, porque es importante, porque vamos a hablar de la palabra también. Entonces, aquí vamos. Miren, si nosotros nos vamos a Salmo 91:1, este versículo tiene un significado nuevo, en el que, si ustedes me acompañan en el Salmo 91:1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge bajo la sombra del Todopoderoso. Al que habita al abrigo. Ustedes saben qué es habitar, ¿cierto? El habitar en un lugar bajo el abrigo. ¿De quién? Del Todopoderoso, del Altísimo. Se acoge a la sombra del Todopoderoso, es decir, se acoge a la protección. Entonces, el habitar al abrigo significa ir al secreto, ir a la presencia de Él, ¿sí? Renovar ese lugar secreto, ¿sí? Y en este momento uno de los secretos mejores guardados de nuestra fe es la bendición y el gozo de cultivar una vida reservada con Dios. ¿Ya? Imagínese ese deleite completo desde ahora, que está ahí en un rincón silencioso, con la puerta cerrada, acurrucado en una cómoda posición. La palabra viviente de Dios abierta ahí delante de usted, o sea, la palabra delante ahí, abierta, ¿sí? Jesús mismo está parado a su lado y el Espíritu Santo sí tiernamente está limpiando nuestro corazón. Su amor se despierta mientras medita en las palabras de gracia de su boca. Su espíritu se enciende en tanto que su mente es renovada. Usted conversa con Él y Él le habla en el lenguaje de una íntima amistad. ¿Saben que no hay nada mejor que eso? No hay nada mejor que eso. Es lo mejor. Pero miren, ¿qué hacemos nosotros? Muchas de las veces nosotros ingresamos a nuestro lugar secreto y lo que hacemos es declarar lo que nos gustaría tener
declarar cosas, decirle, Señor, te doy gracias, bueno, y también declaro tener esto, declaro que necesito esto, declaro y empezamos a pedir. Y el Señor está gustoso porque en la palabra nos dice, no pide y se te os dará en una medida apretada, agradable, perfecta. Eso nos dice la palabra. Pero una conversación con Dios en el secreto es de doble vía. O sea, nosotros tenemos que hablar y Él también, y nosotros también tenemos que escuchar. Él también tiene que decirnos algo. O sea, si nosotros vamos al lugar secreto y le decimos, Padre, necesito esto, y ya. Y Él nos dice, mira, pero de esta manera tienes que hacerlo, de esta forma tienes que hacerlo. Y a veces nosotros salimos y le dejamos ahí, no le dejamos hablar. Entonces, tenemos que afinar también nuestros oídos para escuchar lo que nuestro Padre en el secreto nos quiere decir. Porque si no lo escuchamos, pues prácticamente nos volvemos solamente pedigüeños. O solamente queremos estar sentir su presencia, pero no queremos recibir lo que Él quiere darnos en ese momento. En el momento que Él nos habla y nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Para alcanzar lo que tú quieres, esto tienes que hacer. Y a veces son cosas que van fuera de nuestro razonamiento, por eso es que a veces no le queremos escuchar. Pero es indispensable tener esa fe, como les digo, que es la principal llave para cultivar esa relación con Dios. La fe de que Él está ahí. Y que lo que nosotros escuchamos que está en nuestro corazón y trae paz, eso es lo que Dios está hablando. Pero a veces nosotros no lo hacemos, nosotros hacemos que eso no prospere en una conversación de doble vía. Imagínense, nosotros vamos donde nuestros papás y queremos que nos compren algo, ¿no? Ahí de chiquitos alguien ahí que recuerde cuando queríamos algo de nuestros padres. Íbamos donde nuestros papás y le decíamos, papá, dame permiso para salir, papá, cómprame unos zapatos. Mamá, necesito útiles, necesito esferos, necesito varias cosas que nosotros les sabíamos pedir. Y la mamá se quedaba callada, no. Muchas veces nos decía, mira, anda, arregla tu cuarto, anda, barre, lava los platos y entonces te voy a dejar salir. Y entonces uno a regañadientes hacía, ¿no? A uno le tocaba hacer algunas cosas para tener el gusto de salir. Papá, dame permiso porque voy a salir con mis amigos. Chévere, limpia tu cuarto, está sucio. Anda a lavar el carro primero. Papá, préstame el carro, préstame el auto que me voy con mis amigos. Lávalo, está sucio. Así te vas a ir. Entonces, antes de que nos den permiso, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros teníamos que hacer una actividad para que nos den permiso. ¿No es cierto? Entonces, esas cosas a veces nos hemos olvidado. Con nuestro papá, con papá Dios le decimos, necesito esto, necesito una casa, necesito un nuevo trabajo, necesito esto. Y Él nos va a decir, sí, te voy a dar el trabajo, pero tienes que hacer así, de esta forma tienes que hacer el currículum. A esta empresa tienes que enviar. Y eso no le tomamos caso y nos vamos de nuestro lugar, creyendo de que como ya le dijimos, pues obviamente Él nos tiene que ayudar. Pero el cómo es el que hace falta. Entonces, qué importante, miren, sí es importante hablar con Dios, pero es importante escucharlo para saber qué nos dice, porque es más importante saber qué es lo que nos dice para poder actuar. Cuando Él nos habla, ahí tenemos que obedecer. Qué importante, eso es lo más importante. Lo más importante no es lo que digamos, sino lo que escuchemos de parte de Dios. Eso es lo más importante. Y actuar y ser obedientes, y así vamos a lograr alcanzar todo. Así vamos a lograr llegar a ese nivel que Él necesita, a donde quiere llevarnos, por donde quiere que vayamos. Porque obviamente Él conoce todo de nosotros, y si nosotros tenemos que ir a ese lugar secreto, sin secretos, sin secretos delante de Él. Es un lugar secreto donde nosotros rendimos todo a Él, tal cual somos, o sea, no tengamos poses tampoco. A mí me gusta había un meme o un video en el que estaba un niñito hablando con el papá y le decía, oh amadísimo Padre, en esta noche grandiosa, en esta noche estrellada, en esta noche te quiero pedir algo que solo tú me lo puedes entregar.
Y el papá era, a ver, hijito, pero suelte, diga, pues, qué es lo que necesita. Oh, amadísimo padre, oh, amadísimo, yo que soy un gran hijo tuyo, yo que tengo todo lo necesario para ti, quiero. Entonces el papá decía, ¿pero qué quieres? Quiero que me des un helado. Y el papá dice, tanta palabrería para decirme que quieres un helado, ¿y por qué no simplemente me dijiste que quieres un helado? Y el hijito le dice, es que como así es la manera con que le pides a Dios, yo creí que así era la forma que tenía que pedirte a ti para que me des el helado. Y el papá comprendió y dice, no, no es la forma, yo tengo que ser yo mismo y creer como un niño de que lo que yo le pido será hecho conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Que vamos a ser prosperados. Y nosotros decimos, Señor, voy a ser prosperado en el nombre de Jesús, amén. Y no pasa nada, decimos, no, no pasa nada. Pero más abajito está la instrucción, dice, ¿qué dice más abajito? Si cumples mis mandamientos, si cumples mis mandamientos, ¿no es cierto? Yo te voy a prosperar. Si no encubres tu pecado, te voy a prosperar. Si hay condiciones también. Entonces nosotros esperamos solo las bendiciones, pero no nos gustan las condiciones. No nos gusta hacer la voluntad de Dios. Por eso no nos gusta escucharle. O sea, nosotros le decimos, Padre que estás en el cielo, hágase tu voluntad. ¿No es cierto? En la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Y Él nos dice cuál es su voluntad y no nos gusta, porque no nos gusta ese pasar por ese lugar donde el Señor primero tiene que moldear nuestro carácter, tiene que enseñarnos cómo está nuestro corazón, tiene que decirnos esto no tienes que hacer, por aquí no tienes que ir, ese no es el lugar. Y nosotros necios porque creemos que nos va a bendecir porque somos sus hijos, vamos y nos ponemos en ese lugar. Y luego no pasa nada porque no es la voluntad de Dios que vayamos por ahí. Entonces primero lo bueno es escucharlo. Como hijos, Él nos va a hablar y nos va a decir, no por aquí, por acá. Te van a estafar, este señor te va a estafar. No, con ese señor no tienes que hacer ningún negocio. Es que sí, es que es un negocio grande, es un negocio buenísimo. De miles de dólares, voy a ganar muchísimo, yo me voy a meter. Él conoce el futuro y el corazón de la otra persona y te dice que no vayas. Entonces no le escuchamos porque creemos que al nosotros tomar la decisión sin escuchar la voz de Dios, Él nos va a respaldar. Y si no, como sabemos, no era, entonces no nos va a respaldar. Y caemos. Después, ay, no, es que Dios no me escuchó. No, tú no le escuchaste a Dios. Tú fuiste el que no le escuchaste a Dios. Tú le dijiste lo que ibas a hacer, pero no escuchaste la dirección de Dios, la directriz de Dios. Entonces, el poder del secreto, el poder del lugar secreto es importante porque ahí podemos tomar muchas decisiones. Y hay decisiones que nosotros, que el Señor ya sabe y nos dice, ok, hijo, toma esa decisión. ¿Por qué? Porque Él nos da sabiduría, Él nos da la inteligencia. Eso es lo que tenemos para poder discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo que no podemos, lo que no alcanzamos, obviamente tenemos que escucharle e ir a los fundamentos. ¿Ok? Entonces no hay nada más hermoso que ir a la presencia de Dios, estar en su presencia, hablar, ser transparentes, decir cómo nos sentimos, cómo estamos, qué es lo que estamos pasando y escuchar su dirección. ¿Sí? Es importantísimo. Y saben, cuando aprendemos a vivir en ese lugar secreto del Altísimo, nos estamos ubicando para describir la llave de la verdadera plenitud del reino. Pues el poder está abierto a la sombra del Todopoderoso. Y saben que uno de los mejores ejemplos de la Biblia de esta verdad se encuentra en la vida de Cornelio, el primer creyente gentil. Él era un devoto gentil que se entregó a la oración del lugar secreto.
¿Y dónde está esto? Está en el libro de los Hechos. Si usted quiere aprender de Cornelio, vaya a leer el libro de los Hechos. Y él lo hacía de 4 maneras. Daba regularmente a los pobres, vivía una vida santa, practicaba el ayuno y mantenía el lugar secreto de oración. Y fue por esto que Dios llenó a Cornelio y a su casa con el Espíritu Santo y lo convirtió en el primero de todos los creyentes gentiles. Entonces él tuvo una convicción. Por eso él fue el primer gentil en recibir al Espíritu Santo y al hacer esto, pues el Señor lo llevó a las naciones. Entonces, si nosotros retomamos la vida de Cornelio, decimos que Cornelio fue una persona que empezó a escuchar la voz de Dios, porque estuvo en oración, estuvo en el secreto. Y él tuvo frutos, pues el fruto de su vida le debe de haber encontrado a Dios. Y mientras nosotros dediquemos nuestras vidas al lugar secreto, Él va a concebir algo dentro de nosotros, que se esparce a su tiempo, ¿sí? Y hay un llamado de Dios que está ardiendo en nuestro pecho, pero eso será incontenible e imparable al dedicar nuestra vida a una pasión íntima y de comunión con Dios, con el que ama nuestra alma. ¿Sí? Entonces, vamos a ese lugar secreto. Es importante ir a ese lugar secreto. Y miren, si nosotros nos vamos, esta es una verdad que yo quiero que la guarden en su corazón. Es bien importante. Si nosotros nos vamos a Mateo 6:6, en Mateo 6:6 la palabra nos dice, Mateo 6:6, les voy a leer en las dos versiones, en la versión Reina Valera y en la versión de la Biblia al Día. En la versión Reina Valera nos dice, en Mateo 6:6, nos dice, pero tú, Mateo 6:6, perdón, se me cayó Mateo 6:6. Ya, pero cuando ores, hazlo a solas, a puerta cerrada, y tu Padre que conoce todos los secretos, te recompensará. Y la versión en la Reina Valera dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El primer principio que debemos ver en esta parte, en Mateo 6:6, es que dice que nuestro Padre está en lo secreto. Y mi Padre ve lo que hago en el secreto. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros desde que entramos y cerramos la puerta y estamos en el secreto, nuestro Padre Dios ya está ahí. Él ya está. Entonces, imagínense nosotros cuando tomamos la disposición, por eso es fe de que Él está ahí, porque dice, cuando tú tienes la fe de que tu Padre está ahí, es que no le siento, no escucho nada, no sé qué hago. No, es en fe, entramos en fe desde el inicio. Si nosotros entramos en fe, y la fe es lo que le agrada a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando iniciamos sabiendo que Él está en nuestro lugar secreto, porque aquí dice en la palabra que cuando yo vaya a orar, entre en mi cuarto y cierre la puerta. Y cuando oro a mi Padre,
que está en lo secreto y Él ve lo que se hace en el secreto, entonces me recompensará. Entonces, primero, ¿qué estoy haciendo? Estoy orando en el secreto y sabiendo que en el secreto está mi Padre y que me ve lo que estoy haciendo. Y sobre todo me recompensará, que Él me va a recompensar. Y la palabra es muy clara, porque en la palabra también dice, si tú oras en el secreto, serás recompensado en público. Y también te va a recompensar en lo que hagas, lo que digas, porque tú lo estás haciendo de corazón y de una forma transparente. ¿Sí? Entonces, ya no deberíamos sentir esa lucha con la sensación de estar desconectados de Dios. Tampoco deberíamos esforzarnos para sentir la presencia de Dios. No debería parecernos distantes. ¿Sabía que Él está con usted ahora mismo? Él está acercándose a su lado. Entonces, para ingresar a la presencia de Dios es importante y está 100% garantizado de tener una intimidad instantánea con el Padre, porque estamos en el secreto y Él nos ve lo que hacemos en el secreto. Amén. O sea, en pocas palabras, Él ya se anticipó y te está esperando. En el momento que llegas al lugar secreto, de inmediato estás en la presencia del Padre. ¿Pero cómo? Porque crees, porque lo estás creyendo, porque dice esa palabra. Él está en el secreto. Y Jesús afirma esta verdad 2 veces y en el mismo capítulo. No me había fijado. La segunda vez dice, en Mateo 6:18, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en el secreto te recompensará. Entonces aquí Jesús en Mateo 6:16 y 6:18 dice 2 veces lo mismo. Que nuestro Padre está en el lugar secreto. Entonces, ¿qué debemos hacer para estar en ese lugar? Jesús mismo lo dice. Es una llave, tómela esa llave. ¿Cuál es? Cerrar la puerta. Estar en el secreto. Y no importa cómo te sientas. No importa cómo está tu alma. Porque en ese momento tú sabes con absoluta seguridad que has entrado a la presencia del Padre. Entonces, recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Y habrá obtenido uno de los grandes secretos de la intimidad con Dios. Porque cuando nosotros sabemos que estamos en la presencia del Padre, nuestro espíritu y alma responderán a ese conocimiento con sincera comunión. Y cuando estamos en el secreto, estamos edificando sobre la roca. Y eso no viene solamente por mí, es lo que dice nuestro Señor Jesús. Eso dice en su palabra. Entonces, es muy importante ahora cerrar la puerta, hablar con nuestro Padre y sobre todo también aprender a escucharlo. Y para terminar, el secreto de escuchar es importantísimo. Miren, cuando Dios trajo al pueblo de Israel desde Egipto a través del Mar Rojo al monte Sinaí,
Apareció a la nación como un fuego visible en la montaña y les habló desde un trueno con voz audible. Y la experiencia era tan impresionante que abrumó a los israelitas, que le pidieron a Moisés que fuera y hablara él mismo con Dios a favor de ellos. Dios contempló la convocatoria de su pueblo en el monte Sinaí como un lugar secreto de encuentro con su pueblo. Los llamó aparte a una montaña desierta para poder hablar con ellos y darles sus 10 mandamientos. Por eso Dios siempre diseñó el lugar secreto para que sea un lugar donde Él responde y habla con nosotros. A veces Él aún nos atrapa con su voz impresionante y no hay nada más glorioso en toda nuestra vida que escuchar su voz. Dios siempre ha deseado tener esa clase de relación íntima con su pueblo, en la que todos oímos su voz y respondemos en concordancia, cerrando la puerta de nuestro lugar secreto para que podamos callar todas las voces que nos distraen y sintonizar nuestros corazones con esa voz que deseamos escuchar. El lugar secreto del trueno sea la voz de Dios, lo que escucharon los israelitas, lo que escuchó Moisés cuando subió al monte a recibir los 10 mandamientos. Entonces hay una palabra que es importantísima. Y hay algo bien importante sobre el tema de escuchar. Si nosotros nos vamos a Mateo 13:9, Jesús proclama y proclama a toda voz y nos dice, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, el que tiene oídos, que oiga. Y empezó a hablar. Entonces, todo en el reino depende de escuchar o no la palabra de Dios. Entonces, la palabra oír es la más importante de la Biblia. Y los tesoros más importantes en el reino son predicados sobre la necesidad de oír a Dios, de ser guiados por el Espíritu Santo, porque dice que todo el que es hijo de Dios es guiado por Dios, por el Espíritu, ¿verdad? Entonces debemos de escuchar su voz. Entonces el oír su voz es la fuente de vida. Es donde nos llenamos de su poder y de la autoridad. Es donde nos empieza la fuente de nuestra sabiduría y entendimiento. Y nos empezamos a direccionar en la vida. Nada puede reemplazar la confianza y la autoridad que provienen de escuchar a Dios. Y ese debe ser nuestro propósito y un anhelo de nuestro corazón. Entonces yo les animo en este tiempo a que tengamos una vida de oración que esté compuesta no solamente de hablar, sino de callar, de hacer silencio. Es un gran deleite hablar con Dios, pero es aún más emocionante cuando Él nos habla. E inclusive Él tiene mucho más cosas más importantes que decirnos que nosotros a Él. Entonces aquí hay una verdad muy importante. Las cosas no cambian cuando hablo con Dios. Las cosas no cambian cuando hablo con Dios. Las cosas cambian cuando Dios me habla. Las cosas no cambian cuando hablo de Dios. Las cosas cambian cuando Dios me habla. Porque cuando yo hablo nada sucede. Pero cuando Dios habla, el universo se mueve. Entonces, ¿saben? El secreto del poder de la oración no se encuentra en convencer a Dios de mis asuntos, de que lo haga o tal situación,
sino en esperar en Él para escuchar sus asuntos. Amén. Entonces, dentro de mi experiencia con Dios, lo más importante es escucharle, pero no crean que todo el tiempo lo he escuchado. Hay deseos postergados, hay conocimientos incompletos, pero viene un día en que Dios se acerca y me habla con una palabra directa, me inspira en una porción de las Escrituras, y en ese momento, ese es el mejor día, porque en ese momento empieza mi entendimiento. Empiezo a entender, y es lo mejor que me puede pasar cuando Él me habla. Entonces mi papel ahí en el lugar secreto es escuchar cualquier cosa que Dios quiera hablar. Pero si Él no me habla, el tiempo que he pasado con Él no es inútil ni en vano. No he perdido nada, he ganado mi conexión con Él. Pero yo escojo el lugar secreto, ¿saben por qué? Porque es ese lugar donde puedo hablar y puedo escuchar. En Salmo 95:7 dice la palabra: si ustedes oyen hoy su voz, de manera que escuchar la voz de Dios es hoy, todos los días. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de estar en el lugar secreto todos los días, a cualquier hora, en la madrugada, en donde tenga el tiempo, ahí. Es hoy. Todos nosotros queremos que Dios atienda nuestras oraciones. Pero Él dice: como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. ¿En serio eso dice? Sí, está en Zacarías 7:13. Dejemos que nuestro lugar secreto sea un lugar de doble vía. Yo hablo, escucho. Papá habla, escucho. Porque yo sé que si hablo, Dios me escucha, ve lo que hago en el secreto y me recompensará. Entonces, qué importante es eso, que nosotros escuchemos la voz y seamos obedientes a su voz. Y no debemos darle cabida al enemigo, al adversario que nos dice que usted no puede escuchar la voz de Dios, que nada puede estar más alejado de la verdad. No, pues es que yo no puedo escucharlo. No, todos podemos escucharle porque nosotros somos esas ovejas que oyen la voz del buen pastor. Porque le conocemos y por eso le seguimos. Eso está en Juan 10:27 cuando dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, sí podemos oír la voz de Dios. Podemos dejar todo, apartarnos, escuchar y esperar en Él. Esperemos. Porque muchas de las veces cuando vamos al lugar secreto, vienen muchos pensamientos. No me digan que yo soy el único extraterrestre que le ha pasado. A mí sí me ha pasado. Que yo estoy ahí en el lugar secreto y vienen pensamientos, vienen bombardeos aquí a mi cabeza. Que esto, que la esta, que el trabajo, que la deuda, que lo que tengo que hacer, que mañana. Entonces mis pensamientos vuelan. Entonces yo debo procurar que en mi mente se enfoque en ese momento
vaciando todo porque es el único lugar que es entre Dios y yo. Y es el mejor tiempo, con la esperanza de que ahí va a venir un de repente, ahí va a venir algo, ahí va a nacer algo nuevo. Ahí va a salir a la luz algo nuevo, porque estoy en intimidad con Dios. Entonces, los mejores logros en Dios siempre son los más difíciles, pero debemos estar preparados para hacer de la disciplina de escuchar atentamente un propósito que será para toda la vida. Y será más sencillo hacerlo. Cuando nosotros nos familiarizamos, o sea, cuando estamos más cerca de alguien, escuchamos su voz. Por ejemplo, a mi esposa, cuando hablo por teléfono con ella, yo sé que es ella. Yo sé que es ella porque me habla, yo sé, mi amor, ¿cómo estás? Porque escucho su voz, porque sé cuál es su voz. Pero si viene una persona y me dice, yo soy tu esposa y es otra voz, entonces digo, no, o sea, me estás mintiendo, esa no eres tú, o sea, apártate de mí. Entonces, apártate de mí, Satanás, no eres mi esposa. Entonces, puedo escuchar la voz de mi esposa, las voces de mis amigos, porque está aquí. Entonces, qué importante es también estar cerca de Dios para escuchar su voz y saberla conocer. Si podemos hacerlo con todos los que estamos a nuestro alrededor, con nuestras familias, con nuestros amigos, cuando hablamos por teléfono, ya reconocemos sus voces, ¿cómo no podemos hacerlo con Dios? Entonces, hagamos que esto sea un estilo de vida, todos los días. Hablemos con Dios, pero también decidamos escucharlo. Practiquemos el silencio, practiquemos el saber que Él ya está ahí desde el primer momento en que tú entras al cuarto y cerraste la puerta. Ahí Él ya está, porque Él está en el secreto. Y Él todo lo ve en el secreto. Y te va a recompensar, porque estás dándole el tiempo que Él se merece. Hagamos el tiempo que Él se merece. Él se merece estar contigo, pues tú hazlo. Y también recibes beneficios. Dice que te va a recompensar. Pero sabes, yo te animo a que no lo hagas por la recompensa, hazlo por Él. Él, definitiva y sencillamente, te va a entregar todo lo que necesitas, te va a llevar por donde quieres, por donde tienes que ir para alcanzar el propósito y los sueños anhelados de tu corazón. Pero tiene que ser a su manera, no a la tuya. Deja tu voluntad a un lado y pon la voluntad de Dios en tu vida. Deja que Él actúe. Deja que Él sea Dios en tu vida. Él es todopoderoso. Él lo puede todo. Él es el Dios de los imposibles. Él se deleita en bendecir a sus hijos. Él se deleita en bendecir a sus hijos que son obedientes a su palabra, que escuchan su voz, que están ahí cerca, que saben estar en un lugar de intimidad con Él. Saben cómo llegar a su corazón. Así como Él, cuando entras a tu lugar secreto, Él te ministra, Él te llena de lo que necesitas. Día a día. Porque dice que cada día tiene su afán y cada día es malo. Cada día tiene su afán, cada día tiene sus cosas, sus circunstancias. Pero nuestro Padre nos dice, confía, yo he vencido al mundo y si yo he vencido al mundo, tú vas a vencerlo. Porque tú ya saliste de ese lugar. Tú eres obediente a lo que te estoy diciendo y por eso te voy a respaldar. Y Él no nos va a avergonzar, porque cuando nosotros escuchamos su voz, Él va delante de nosotros y nos dice, adelante, adelante. Ahí nos da el ánimo y ahí nos dice, tú puedes, tú eres un ganador. Desde ya eres un vencedor a través de Cristo Jesús. Entonces, qué importante
es tener esa relación. Qué importante es estar en el secreto y decirle, Padre, en realidad yo quiero venir delante de ti con un corazón de carne, un corazón conforme al tuyo. Vengo tal cual soy, sin ataduras, sin trabas, sin ponerme una careta, sino tal cual soy, con mis errores, defectos, actitudes, con mis logros. Vengo así tal cual, con ese costal de errores, con mi carácter que todavía está siendo moldeado. Así vengo delante de ti, porque sé que tú me escuchas y empezamos, porque Él está ahí. Tú te vacías para que Él te llene, para que Él esté ahí. Y qué hermoso es deleitarse con su presencia. Qué hermoso es saber que Él está ahí, aunque no le sintamos. Qué hermoso es saber que Él te escucha. Esa es la fe. Y desde ahí el Señor se deleita. Desde el inicio, nuestro Padre se deleita porque sabes en tu corazón que Él está ahí. Hoy yo les animo a que tengamos nuestro lugar secreto, que tengamos ese lugar donde podamos cerrar la puerta, que tengamos ese lugar para poder hablar y ser nosotros mismos con Él, que sepamos entender que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, que Él es un Padre bueno, pero también es un Padre justo, que es un Padre que nos perdona y también un Padre que nos mira y nos corrige. Es un Padre que nos corrige cuando nos equivocamos y es un Padre que nos ama todo el tiempo, pero también nos llena de bendiciones cuando somos obedientes y cuando sabemos escuchar su voz. Les dejo esto para que ustedes desde hoy mismo vayan y cierren su puerta, vayan y encuentren ese lugar entre Dios y tú, entre Él y tú. Y hoy en este tiempo yo le doy gracias a Dios por habernos dado esa oportunidad de saber que cuando estamos en el lugar secreto, sin importar cómo estemos, lo que hubiéramos hecho, lo que pasó, cómo nos equivocamos, cómo ganamos, sin importar eso, Él está ahí, dispuesto a escucharnos, a hablarnos y a deleitarse también con nuestro corazón. Un deleite mutuo. Tú porque estás con Él, te acercas a Él, y Él porque ama bendecirte. Ama estar contigo y ama que seas genuino delante de Él. Y Él se encarga de quitarte todos tus miedos, de quitarte esos pecados, de quitarte esas debilidades, de formar tu carácter, de levantarte todo el tiempo que necesitas y recordarte que eres un vencedor a través de Cristo Jesús que ya venció. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Amén.